Estamos llegando al final del año 2025. Vivimos las postrimerías de un año difícil de calificar, un año que en muchos momentos nos exigió y nos ayudó a, de alguna manera, reorganizar nuestro espíritu creativo, porque muchas veces tuvimos que apelar a la creatividad para poder superar los múltiples obstáculos que este año tuvo. Bueno, ya está terminando, ya está culminando y ya se asoma el año 2026 y por supuesto se asoma con muchas amenazas. Esto, por supuesto, es algo sabido. Amenazas de todo tipo. Sobre todo, lo más amenazante es que todo parece apuntar a que vamos a intentar crear una cultura en la cual el pensamiento sea exterminado. Todo el universo tecnológico está apuntando a que el hombre piense lo menos posible. Y esto, sin duda, no solo es una amenaza, es la amenaza, porque vaya resultados que nos han brindado como humanidad esos instantes históricos en los cuales el hombre parece haber renunciado a pensar. Así que, de cara al año 2026, he querido revisar a tres pensadores que jugaron un papel importante en mi supervivencia del año 2025. Tres pensadores, por cierto, muy acariciados por los intereses en las redes sociales. Todos sabemos que ha habido un interés inusitado en los estoicos. No sé si pudiéramos afirmar que han sido bien entendidos, pero en todo caso ha habido un interés por el pensamiento estoico, fundamentalmente por el pensamiento de Marco Aurelio, a quien revisé en algún momento en este año que ya termina. Un segundo filósofo, poeta, que acaricié en algunos momentos de 2025 fue Friedrich Nietzsche, también muy acariciado en este universo de las redes sociales. Nietzsche y su pensamiento tan personal, tan particular. Y un tercer filósofo a quien acudí en este año que termina, y por lo visto fueron muchos los que acudieron a la fuente de su obra, porque podría ser perfectamente uno de los filósofos más influyentes de los últimos años. Me refiero a Byung-Chul Han. Bueno, tomando un poco lo leído sobre ellos este año que termina, pues me gustaría compartir unos comentarios que pudiéramos llamar desde ya pretenciosamente un manual de sobrevivencia. ¿Qué cosas tomar del pensamiento de estos tres filósofos para poder tejer y construir un manual de sobrevivencia para este nuevo año que comienza? Lógicamente, puedes estar de acuerdo con lo que estipulo, como también en desacuerdo. Pero de ser así, te invito a que establezcamos un diálogo para ver si entre todos, en ese proceso de crear un manual de sobrevivencia, terminamos cambiando como seres humanos y realmente
ahora sí podríamos hablar de un mundo más vivible, más abierto, un mundo en el que nos podamos desarrollar plenamente. Pero bueno, vamos a ver qué aspectos considero importantes para crear un manual de sobrevivencia para este nuevo año que está por comenzar. Un manual de supervivencia filosófica puede construirse como un arte de vivir que combine la serenidad estoica de Marco Aurelio, la potencia afirmativa de Nietzsche y la crítica de la autoexplotación de Byung-Chul Han. Frente a un mundo saturado de estímulos, este manual propone 3 movimientos: gobernarla propiamente, crear valores propios y resistir la lógica del rendimiento sin fin. Marco Aurelio recuerda que el ser humano solo posee con certeza el instante presente y su propia facultad de juzgar. En las meditaciones señala que cada uno vive solamente el presente, este breve instante. El resto o bien se ha vivido o bien es incierto. Esta idea funda una primera regla de supervivencia: concentración en lo que depende de la mente y no en el torbellino externo. De ahí se desprende un principio práctico: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El manual propone entrenar esa fuerza mediante una disciplina interior diaria, observar las propias reacciones, distinguir entre lo que es opinión y lo que es hecho y retirarse, cuando todo se vuelve caótico, a ese retiro más tranquilo e imperturbable que es el alma propia. Friedrich Nietzsche entiende la vida como un proceso de superación de la decadencia y de la obediencia ciega a normas heredadas. En Así habló Zaratustra, el superhombre aparece como aquel que debe ser el sentido de la tierra, una figura que trasciende al hombre actual como éste trascendió al mono. Esta imagen inspira la segunda regla del manual: dejar de vivir según guiones ajenos y atreverse a crear una tabla de valores propia. El superhombre no espera una moral dictada desde afuera, sino que determina sus valores y vive según la realidad de su naturaleza, con fortaleza, determinación y pasión. Sobrevivir, en este sentido, no es solo resistir, sino transformar el sufrimiento en fuerza, cuestionar creencias impuestas y evitar la comodidad del último hombre, satisfecho en su mediocridad. Byung-Chul Han muestra que el sujeto contemporáneo ya no es un esclavo visible, sino un proyecto que se explota a sí mismo en nombre de la libertad. En La sociedad del cansancio, analiza cómo el animal laborans se vuelve su propio verdugo al interiorizar la exigencia de rendimiento hasta caer en la depresión y el agotamiento. Este diagnóstico aporta la tercera regla de supervivencia: desconfiar de la exigencia ilimitada de productividad que se presenta como elección personal. Han señala que la autoexplotación es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El manual invita entonces a introducir deliberadamente el no hacer, el descanso y la contemplación como actos de resistencia frente al imperativo de optimización continua, rompiendo con la idea de que valor y dignidad se miden solo por el rendimiento. Las 3 perspectivas convergen en una forma de libertad interior que funciona como núcleo de este manual de sobrevivencia.
El estoicismo enseña a no ser esclavo de las pasiones ni de los acontecimientos. Nietzsche insta a no someterse a morales ajenas y afirmarse como creador. Han alerta contra la servidumbre voluntaria del yo que se explota a sí mismo. Sobrevivir no significa reducir el daño al mínimo, sino vivir con dignidad en medio del caos, cuidar el juicio, afirmar la propia potencia y poner límites al sistema que convierte a la subjetividad en máquina de rendimiento. Un manual así no ofrece consuelo fácil, pero sí un conjunto de ejercicios espirituales, éticos y políticos que permiten atravesar la fatiga de la época sin renunciar a la propia humanidad. Hemos tomado 3 autores casi que al azar para construir o intentar promover una especie de manual de sobrevivencia. Naturalmente, esto no tiene sentido. Esto es completamente absurdo, porque la existencia nos habla más bien de otra cosa. Sin embargo, lo que sí creo es que la filosofía, la literatura, el arte son caminos precisamente para ayudarnos, yo no diría que a sobrevivir, sino más bien a estimularnos para poder apreciar de mejor manera, de manera más convincente, de manera más profunda, la belleza del estar aquí y ahora. El ser humano no puede escapar del sufrimiento, porque es que además no hay necesidad de escapar del sufrimiento, sino más bien tomarnos un café con él, aprender de él y seguir hacia adelante. Porque al final la vida realmente se trata de caerse y levantarse. A veces costará más levantarse, a veces será mucho más sencillo y expedito, pero aquí lo importante es justamente levantarse y continuar el camino. Probablemente nos demoremos un poco más, probablemente no sea tan rápido como lo pensamos, probablemente no sea tan agradable como lo deseamos, pero hay que llegar y no distraernos en el camino. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.